Lo primero que noté fue la mano del cajero sobre mi muñeca. No era brusca ni grosera, solo lo suficientemente firme para detenerme mientras intentaba tomar el pequeño pastel que había guardado para mí. Se inclinó sobre el mostrador rayado y bajó la voz hasta casi un susurro. ¿Es usted Margaret Lawson, la madre de Ethan? Asentí porque mi voz se había quedado atrapada en algún lugar detrás de las costillas. Me dio una advertencia silenciosa sobre la familia de mi nuera, sobre cómo gastaban sin medida mientras llamaban a mi hijo pidiendo ayuda cada mes. Sus ojos tenían esa preocupación que lo ves en personas que han presenciado injusticias durante demasiado tiempo. Luego soltó mi mano y siguió escaneando como si nada hubiera pasado. Salí por la puerta lateral, recibiendo el viento frío de Ohio, y traté de respirar. El estacionamiento vibraba con los ruidos de la tarde. Carritos de supermercado chocando, motores en marcha, un niño llorando después de que un globo se escapara hacia el cielo. Debería haber ido directamente al auto de mi hijo, donde él esperaba, pero la curiosidad presionaba sobre mi pecho, como un peso. Di la vuelta al muelle de carga y me escondí detrás de dos contenedores verdes que olían a naranjas viejas y cloro. Desde allí podía ver la entrada sin ser vista y decidir si la advertencia era un acto de bondad o simple chisme. 2 minutos después, vi a Martin Hale, el padre de Clara, mi nuera, salir por las puertas automáticas con 3 bolsas negras brillantes que relucían como piedra mojada. Las letras doradas en los costados atrapaban la luz. No eran bolsas de supermercado, eran de diseñador. Se movía con facilidad, no como alguien aplastado por cuentas atrasadas, y presionó un control hasta que un SUV pálido emitió un pitido y parpadeó. Apiló las bolsas en el maletero con el cuidado que se usa para el vidrio, y luego contestó una llamada con la sonrisa relajada de quien cree que todo saldrá a su favor. Tengo 68 años. Soy enfermera jubilada de una pequeña clínica en Columbus, y he contado centavos toda mi vida para asegurarme de que mi hijo tuviera lo que necesitaba. Ethan se casó con Clara hace 3 años. Me decía a mí misma que ella era simplemente reservada, como algunas personas al entrar en una nueva familia. Su padre siempre fue cortés. Su madre preguntaba por mi salud, pero las solicitudes seguían llegando a la puerta de mi hijo. Historias sobre alquiler, medicinas, reparaciones del auto, pequeños incendios que necesitaban dinero rápido. Ethan odia ver sufrir a alguien. Yo también. Ahora las palabras del cajero giraban en mi cabeza y se negaban a soltarse. Tal vez no era nada. Tal vez era celos. O tal vez había entrenado mi mente durante décadas para ignorar alarmas porque la paz parecía más segura que las preguntas. Me quedé allí hasta que me dolieron las piernas observando y escuchando, prometiéndome no acusar a nadie hasta ver suficiente verdad. Como un pulso bajo una manta, algo latía cerca. Solo tenía que encontrarlo. El recuerdo del cajero seguía latiendo en mi mente mientras me escondía tras los contenedores. Cada movimiento de Martin y las bolsas brillantes se grababa en mi memoria. Su paso era seguro, confiado, como si nunca hubiera conocido problemas financieros. Mientras lo veía, mi corazón se encogía pensando en todas las veces que habíamos dado por sentadas las necesidades de Clara y su familia, cubriendo emergencias con nuestro dinero sin dudarlo. Recordé la llamada de Clara hace unos meses, llorando porque la medicación de su padre costaba demasiado. Sacamos 60 de mi sobre para la compra y lo dejamos en su buzón esa misma noche. Al día siguiente, mientras esperaba el autobús, vi a Martin pasar en un traje impecable y zapatos brillantes, nada parecido a alguien abrumado por la enfermedad o las cuentas atrasadas. Dije a mí misma que tal vez era prestado o un regalo, porque no quería pensar mal de la familia. Otro momento vino a mi mente,
Clara pasó por mi apartamento y mencionó de manera casual una cena a la que ella y Ethan habían asistido en un restaurante de lujo en el centro de Columbus, uno de esos donde un plato cuesta más que toda mi semana de compras. Pregunté si era por un cumpleaños o evento de trabajo, y ella simplemente se encogió de hombros. Amigos nos invitaron y quisieron pagar. Más tarde, revisando fotos en mi teléfono, encontré su publicación en redes sociales de esa misma noche. Clara había escrito, tratando a papá como se merece, con una foto de Martin levantando una copa de vino. Mi corazón se encogió al verlo, pero me dije que debía ser una imagen antigua. Aquellas pequeñas contradicciones empezaron a acumularse como ladrillos en un muro. ¿Cuántas veces había ignorado los detalles por mantener la armonía en el matrimonio de mi hijo? Las nuevas cortinas en la sala, el reloj elegante en la muñeca de Martin, el collar de perlas que Clara decía que era falso. Cada recuerdo volvía con aristas que ya no podía suavizar. Volviendo al presente, Martin terminó su llamada, guardó el teléfono en la chaqueta y regresó a la tienda como si nada inusual hubiera ocurrido. Pero ver desaparecer esas bolsas en el maletero del SUV se grabó en mí. El cajero, al menos en una cosa, había tenido razón. Algo en esta familia no cuadraba. Si quería proteger a Ethan, debía seguir observando, aunque me doliera descubrir la verdad. Decidí entonces vigilar más de cerca. La imagen de Martin entrando en aquel SUV brillante se había arraigado en mi mente. Necesitaba más de un vistazo, más que un simple susurro. Necesitaba ver por mí misma el ritmo de su vida cuando creía que nadie lo miraba. Mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí una mezcla de miedo y determinación. Cada pequeño detalle observado se convirtió en un puzzle que debía armar. Mi curiosidad ya no era solo curiosidad, era una obligación moral. Si Ethan estaba siendo usado, yo tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Así aquella tarde fría de Ohio, me prometí que seguiría observando, escuchando y recopilando pruebas, aunque cada paso me desgarrara por dentro. Sabía que la verdad podía doler, pero también sabía que era necesario. Cada recuerdo que volvía a mi mente parecía un golpe silencioso. Las historias de emergencia que Clara contaba eran pequeñas llamas que siempre requerían dinero inmediato. Alquiler atrasado, medicinas que no podían pagar, reparaciones de auto urgentes. Pero cada vez que levantaba la vista, la imagen que Martin y su familia proyectaban era distinta: autos nuevos, ropa cara, cenas lujosas, objetos de lujo. La contradicción me dolía en el pecho. Recordé otra tarde, cuando Clara me llamó llorando. Su padre necesitaba medicación cara, decía. Yo saqué dinero de mi sobre para la compra y lo dejé discretamente en su buzón. Al día siguiente, vi a Martin pasar con un traje impecable y zapatos brillantes, nada parecido a un hombre agobiado por cuentas. Me dije que quizás era un regalo o algo prestado, porque no quería manchar la imagen de la familia. Luego vino la cena en el restaurante de lujo. Clara y Ethan habían asistido, y ella dijo que los amigos insistieron en pagar. Más tarde, en redes sociales, vi la foto de Martin levantando una copa de vino y Clara comentando lo bien que trataban a su padre. Aquellas pequeñas incongruencias comenzaron a acumularse, cada mentira, cada exageración, cada detalle que no encajaba era un ladrillo más en un muro que yo debía desmantelar para proteger a Ethan. Pequeños detalles cotidianos comenzaron a cobrar sentido: las nuevas cortinas en la sala, el reloj elegante en la muñeca de Martin, los aretes de perlas que Clara decía que eran falsos.
Cada memoria regresaba con aristas que ya no podía suavizar. Sentía que estaba despertando de un sueño que había querido mantener por el bienestar de mi hijo. Mi observación se convirtió en una rutina silenciosa, desde detrás, contenedores, cafeterías o calles cercanas. Empezaba a armar un patrón. Martin llevaba un estilo de vida que no coincidía con la narrativa de necesidad que la familia proyectaba a Ethan. Cenas en lugares caros, autos relucientes, ropa de diseñador, club privado al que entraba con total facilidad. Todo esto mientras mi hijo trabajaba horas extras para cubrir sus emergencias. Me obligué a ser paciente, a no juzgar hasta tener evidencia suficiente. Cada gesto de Martin, cada bolsa brillante, cada llamada telefónica, parecía un hilo que me llevaba más cerca de la verdad. Yo que había contado centavos toda mi vida para asegurarme de que Ethan tuviera lo necesario, comprendí que la verdad podía doler, pero era más valiosa que la ilusión de armonía familiar. Ese día, mientras regresaba a casa, sentí un peso en el pecho. Estaba atrapada entre el amor por mi hijo y la necesidad de protegerlo de la manipulación. Sabía que cada detalle observado se convertiría en prueba más adelante y que pronto tendría que enfrentarlo todo con Ethan. La mezcla de miedo y determinación me impulsaba a no detenerme, porque la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de salvar a mi hijo de ser explotado por quienes decían ser su familia. Cada contradicción que veía reforzaba mi compromiso. Descubrir la realidad antes de que fuera demasiado tarde. 2 semanas después, Clara llamó a Ethan un jueves por la tarde. Su voz era dulce, casi melosa, por el altavoz. Sus padres querían que fuéramos a almorzar el domingo. Nada fancy, solo una comida familiar, dijo. Ethan iluminó su rostro como un niño que espera su primer baile. Yo forcé una sonrisa, pero mi estómago se encogió. Había estado reuniendo sospechas como ramas secas, y sabía que esta visita podía encenderlas todas. El domingo Ethan nos condujo fuera de Columbus, hasta un vecindario tranquilo en Dublín. Los jardines estaban perfectamente cuidados, las hojas barridas en montículos ordenados, los porches relucientes. Casi no parecía el hogar de quienes luchan por pagar sus cuentas. Clara nos recibió en la puerta, con una blusa de seda color hojas de otoño, abrazándome cálidamente mientras un leve rastro de perfume caro se adhería a mi abrigo. Aquella fragancia la había visto una vez en la vitrina de una tienda. Costaba casi la mitad de mi presupuesto mensual de comida. Dentro, la casa brillaba como si hubiera sido preparada para una revista. Las paredes de la sala recién pintadas, los pisos relucientes, un sofá de cuero nuevo reemplazaba al viejo de tela. Vasos de cristal y jarrones con rosas perfectas adornaban las mesas. Una enorme pantalla plana dominaba la sala, del tipo que solo había visto en exhibiciones de electrodomésticos. Intenté mantener una sonrisa educada, pero cada detalle gritaba contradicción. «Mamá, ¿no se ve maravilloso?», susurró Ethan con orgullo, como si la prosperidad de la familia de Clara reflejara en él. Asentí demasiado cansada para discutir. En la mesa del comedor, Martin nos sirvió vino de una botella oscura, etiqueta dorada que reconocí al instante. La había visto en una tienda especializada. Costaba al menos 60. «Un regalo de un amigo», dijo Martin con una sonrisa calculada cuando pregunté. La madre de Clara, Diane, trajo bandejas de cordero asado, arroz con azafrán y quesos importados. Todo dispuesto como un festín de otro mundo. «Encontramos descuentos increíbles», explicó cuando alcé una ceja. «Siempre descuentos», siempre. Mientras la comida avanzaba, observaba cada detalle. Los aretes de perlas de Clara brillaban con luz propia, no falsos como había afirmado. Sus uñas estaban perfectamente arregladas.
un estilo que costaba más que mis recetas semanales. La conversación giraba levemente alrededor del trabajo de Ethan, sus largas horas y el pequeño apartamento que compartían. Cada vez que mencionaba horas extra, los ojos de Clara se movían sutilmente y sus padres intercambiaban una mirada rápida que la mayoría habría pasado por alto, pero yo veía todo. Siempre veía todo. A mitad del postre, un vecino apareció con una botella de champán, saludando a Martín con respeto, no con la desesperación que correspondería a alguien luchando por sobrevivir. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Esta no era una familia que apenas mantenía las luces encendidas. Era una familia que vivía bien a costa del esfuerzo de mi hijo. Presioné mi mano contra la mesa, respirando hondo, y me hice una promesa silenciosa. No volvería a ignorar mi intuición. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. 3 noches después del almuerzo, me encontraba en mi cocina, contando monedas para las medicinas de Ethan, cuando el teléfono vibró. El número me era desconocido. Dudé un momento antes de abrir el mensaje. Era una foto de un recibo de supermercado fechado apenas 2 días antes. El total 57,82,86. La lista incluía mariscos importados, quesos franceses y 2 botellas de champán de 90 cada una. Abajo, impreso claramente, Martin Hale. Mi garganta se secó. Reconocí el número pertenecía al cajero que me había dado la advertencia. Mi corazón palpitaba frente a la pantalla luminosa. Esto no era un rumor, era prueba tangible en blanco y negro, irrefutable. El mismo Martin que había sonreído mientras servía cordero y contaba historias de dificultades ahora compraba champán como si fuera agua. Al día siguiente, llegó otro mensaje, otro recibo, casi 600 horas, fechado la misma semana en que Clara había llamado a Ethan, llorando por el alquiler atrasado. Cada línea era una puñalada. Caviar, trufas, vinos importados. Presioné el teléfono contra mi pecho, cerré los ojos y sentí como todo mi esfuerzo y sacrificio por Ethan se enfrentaban a una realidad que dolía profundamente. La línea fija sonó después. Una mujer que apenas conocía, Miss Delaney, vecina de los padres de Clara, hablaba con la voz temblorosa de ira. Mrs. Lawson, usted merece saberlo. El fin de semana pasado organizaron una fiesta de cumpleaños para Martin. Con catering, cientos de invitados, chefs profesionales, vinos importados, e incluso una escultura de hielo. La gente murmuraba, debe haber costado miles. Y su hijo él les dijo que luchaban con cuentas médicas. Escuchaba cada palabra como un martillazo en vidrio. La ilusión que había tratado de mantener para Ethan se desmoronaba pieza por pieza. No solo estiraban la verdad, habían construido un teatro entero de mentiras, con cada excusa cuidadosamente planificada. Esa noche, Ethan llegó después del trabajo, agotado, con los hombros caídos por tantas horas extras. Me contó que Clara mencionó otra emergencia, reparaciones del auto de su padre. Suspiró diciendo que tal vez tendría que usar sus ahorros. Extendí mi mano y la sostuve. Quería mostrarle los recibos, pero sabía que necesitaba más pruebas. El miércoles siguiente, Ethan apareció en mi apartamento, con la corbata torcida y rostro pálido. Se hundió en la silla frente a mí y murmuró, «Clara acaba de llamar, necesita 200 para el procedimiento de su padre, seguro para el viernes». El aire se me escapó del pecho. Las palabras eran casi idénticas a las usadas anteriormente. Temblando abrí mi teléfono y le mostré los recibos del cajero, uno por uno. Cada factura brillaba en la luz tenue de mi cocina. 400, 600 talos. Champán, caviar,
compras de diseñador, todas en los mismos días que Clara decía que su familia estaba en crisis. Al principio frunció el ceño. Mamá, podrían ser de cualquier persona. Mira bien, susurré. Su mirada cayó sobre el nombre al pie, Martin Hale. Su mandíbula se tensó. Desplazó hacia el siguiente recibo, y luego otro. Su voz se quebró. ¿De dónde sacaste esto? Le conté todo: el cajero, los vecinos, la fiesta, los patrones de lujo. Cada palabra medida, como caminar sobre hielo delgado. Sus hombros se tensaron. ¿Quieres decir que la familia de Clara mintió durante 2 años? No respondí. Dejé que la evidencia hablara por sí misma. Ethan comenzó a caminar de un lado a otro, las manos entrelazadas en la cabeza, buscando otra explicación, pero yo sabía que la verdad finalmente se impondría. Ethan dejó de pasear y me miró, los ojos brillantes de incredulidad y dolor. Respiró hondo y dijo con voz temblorosa: «Mamá, necesito estar seguro. No puedo seguir viviendo en esta niebla». Abrí el cuaderno que había encontrado entre las pertenencias de Clara, lleno de anotaciones meticulosas. Cada página registraba una emergencia inventada, el dinero enviado por Ethan y los lujos comprados por su familia. Ropa, joyas, cenas, vinos caros. En la última página, una entrada en negrita. Mamá, cirugía dental, próximo mes, 1 Posean 800, con una nota al margen. Si se resiste, recuérdale cuánto nos debe. Ethan se quedó sin palabras. Su rostro palideció, y sus manos temblaron mientras hojeaba las páginas. Cada línea, cada monto, cada fecha, coincidía con los días en que él había trabajado horas extras para cubrir supuestas urgencias. La traición era evidente e innegable. Esto es demasiado», murmuró. «¿Cómo pudieron hacer esto?» Le conté todo: los recibos, la vigilancia, los comentarios de los vecinos, la fiesta de cumpleaños de Martin, cada palabra cuidadosamente elegida, como un hilo que desenredaba años de mentiras. Ethan se quedó en silencio, dejando que la evidencia hablara. Su incredulidad se mezclaba con rabia contenida. «¿Quieres decir que Clara y su familia mintieron durante 2 años?» preguntó finalmente con la voz quebrada. Asentí. No había necesidad de añadir nada más. La verdad estaba frente a él, tan clara como la luz del día. Ethan comenzó a caminar por la habitación, las manos en la cabeza, buscando una explicación que no existía. La desesperación se mezclaba con el enfado, y yo lo observaba, conteniendo mis propias emociones. Sabía que debía dejar que él procesara todo a su ritmo. Finalmente, se detuvo y me miró, los ojos húmedos. «Mamá, yo los amaba, pero esto cambia todo», susurró. Esa noche, después de que Ethan se fue a su apartamento, se sentó y revisó las cosas de Clara. Entre sus pertenencias, encontró bolsas de compras de boutiques en el centro de Columbus, ropa aún con etiquetas, joyas en estuches de terciopelo y el cuaderno de cuentas. Cada registro coincidía con los problemas que le habían presentado. Todo estaba planificado, documentado, meticuloso. Cuando Ethan me llamó esa noche, su voz estaba vacía, dolorida. «Mamá, es peor de lo que pensamos». Llevaban un registro como si fuera un negocio. Al día siguiente, Ethan pidió hablar con Clara. Colocó el cuaderno y los recibos frente a ella. Al verlos, Clara se quedó congelada un instante y luego intentó reír, fingiendo inocencia. «Esos son solo apuntes domésticos. Esta reparación de auto de C-150», dijo Ethan señalando, «coincide con el día que dijiste que tu padre necesitaba ayuda. Ese mismo día gastaste casi $700 en ropa, y además las cuentas del hospital». Su voz temblaba, pero no apartaba la mirada de Clara. Por primera vez, la máscara de la familia se resquebrajaba.
Clara finalmente admitió la verdad, llorando y gritando. Sí, mentimos, sabíamos que siempre dirías que sí, vivimos mejor gracias a eso. Ethan permaneció firme aunque su corazón estaba roto. Este matrimonio ha terminado, no viviré más como tu víctima. Esa misma noche, Ethan empacó una sola bolsa de viaje y salió de su apartamento. Clara lo siguió hasta la puerta, sollozando con fuerza, su voz cargada de ira. Te arrepentirás, Ethan. Nunca encontrarás a alguien que te dé lo que yo sí te doy. Ethan se detuvo un momento, respiró hondo y respondió con calma, aunque firme. Ya me arrepiento de haber confiado en ti. Caminó hacia la fría noche de Ohio, con el cuaderno bajo el brazo, como un testigo demasiado pesado para dejarlo atrás. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de documentos legales, consultas con abogados y largos silencios mientras Ethan intentaba reconstruir su confianza y su vida. Clara no se detuvo. Al principio negó todo, luego intentó culpar a otros, y finalmente rogó y prometió devolver cada centavo. El total que Ethan había perdido superaba los 20,000. La cifra dolía como un cuchillo girando en el pecho. Representaba noches de sueño robadas, años de horas extra y sacrificios que jamás podría recuperar. Pero el dolor más profundo no era el dinero, era darse cuenta de que su bondad había sido calculada para beneficio de otros. Clara y su familia jamás lo vieron como un esposo o un hijo, solo como un recurso para explotar. Aún así, entre la desolación, había un rayo de alivio. Ethan estaba libre. No más mentiras, no más emergencias inventadas, no más manipulaciones. La vida que había construido con esfuerzo ya no estaba bajo el control de quienes lo habían engañado. Poco a poco, comenzó a reconstruir su rutina, un apartamento pequeño cerca del trabajo, paredes desnudas y muebles simples, pero una sensación de libertad que no había sentido en años. Ethan seguía viniendo a mi casa para cenar, aunque los recuerdos de traición y cansancio aún marcaban sus ojos. Pude ver cómo la luz regresaba poco a poco. Su fuerza no estaba en lo material, sino en la claridad y la justicia que finalmente tenía frente a él. Cada comida, cada conversación reforzaba su determinación de no repetir los errores de antes. Meses después, el divorcio se finalizó. Clara y sus padres desaparecieron de Columbus rápidamente, dejando rumores sobre deudas y acreedores. Pero eso ya no nos importaba. Lo que importaba era la libertad y la seguridad de Ethan. Ya no había cadenas invisibles que ataran su generosidad. Una noche, mientras compartíamos guiso en mi mesa de cocina, Ethan tomó mi mano y me dijo con voz suave: «Mamá, debería sentirme destrozado, pero me siento más ligero. Me robaron dinero, pero tú me salvaste la vida». Sus palabras llenaron mi corazón de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Había sido duro, doloroso, pero la verdad nos había liberado. Ethan había sobrevivido, más fuerte y más consciente de lo que significa confiar y protegerse al mismo tiempo. La historia no terminó con la pérdida, terminó con un nuevo comienzo. Mi hijo avanzaba, con cicatrices, pero sin cadenas, listo para reconstruir una vida que nadie podría falsificar nuevamente. Y yo, como su madre, sentí orgullo profundo de haber tenido el coraje de mostrarle lo que no podía ver por sí mismo. Al mirar atrás, comprendí que el mayor dolor no había sido el dinero perdido, sino la traición a la confianza de mi hijo. Ethan había creído que ayudaba a su familia, que su generosidad era recibida con gratitud, pero en realidad estaba siendo utilizado. Cada sacrificio, cada hora extra, cada pequeño gesto de amor había sido calculado para beneficio de otros. Esa fue la lección más dura de todas. La bondad sin sabiduría puede convertirse en una puerta abierta para la manipulación. La historia me enseñó que el amor verdadero no exige ceguera.
El afecto y la lealtad no deben convertirnos en víctimas de la avaricia ajena. Como madre, había sentido miedo de confrontar la verdad, de romper la ilusión que mantenía la armonía en la vida de mi hijo. Pero entendí que proteger a alguien no siempre significa mantener la calma. A veces significa enfrentar la realidad aunque duela. Ethan aprendió la misma lección de manera dolorosa, pero efectiva. Descubrir que su esposa y su familia habían construido un teatro de mentiras durante años lo golpeó profundamente, pero también lo liberó. Aprendió a valorar su esfuerzo y su trabajo, y sobre todo, a reconocer la importancia de límites claros en las relaciones. Su generosidad seguía siendo un rasgo admirable, pero ahora acompañado de sabiduría y conciencia. Hoy, al ver a Ethan reconstruir su vida, siento una mezcla de orgullo y alivio. Cada comida juntos, cada conversación, cada momento compartido fortalece su confianza en sí mismo y en su capacidad de decidir con claridad. La traición de Clara y su familia, aunque dolorosa, no logró romper el núcleo de lo que es más importante: la verdad, la justicia y la integridad. La experiencia también me enseñó a confiar en mis instintos. Desde la advertencia del cajero hasta la observación cuidadosa de cada detalle, cada señal era una pieza del rompecabezas. Ignorar esas señales podría haber llevado a Ethan a pérdidas aún mayores. La intuición y la vigilancia discreta se convirtieron en herramientas esenciales para proteger a quienes amamos. Reflexionando sobre todo, comprendí que la vida no siempre es justa, pero cada experiencia deja una enseñanza. La bondad sin límites puede ser aprovechada. El amor no debe demandar ceguera. La familia verdadera nunca oculta la verdad. Hablar y actuar a tiempo puede salvar a alguien de años de engaño y sufrimiento. Ahora, Ethan camina con ojos más claros, con el corazón más fuerte, libre de las mentiras que lo habían atrapado. Yo, como madre, puedo sentir orgullo por haber tenido el coraje de mostrarle la realidad, aunque eso significara romper su ilusión momentáneamente. El final de esta historia no es de pérdidas, sino de nuevos comienzos. La verdad nos liberó, la justicia se impuso y la confianza fue reconstruida. Aprendimos que la generosidad debe ir acompañada de discernimiento y que el amor no puede basarse en la manipulación. ¿Y tú? ¿Qué lección crees que deja esta historia? ¿Desde qué ciudad me estás leyendo ahora? Comparte tu opinión, porque cada experiencia nos enseña algo valioso.